Bien, espero que hayan pasado, pues bueno, una excelente semana, unas buenas vacaciones. Espero que no les hayan mandado muchos deberes. Igual, comenzamos esta semana un nuevo año, 2022, con pie derecho. Empezamos a trabajar con lo que continuamos, ¿no? Con lo que seguimos, con lo que tenemos que hacer. Lo que es entonces con ustedes lenguaje, comunicación e investigación. Habíamos visto temas en comunicación, veamos un poquito sobre las formas de comunicación, cualidades de buen comunicador, importancia del contexto cultural, de la comunicación, el diálogo intercultural, ¿no es cierto? Habíamos visto sus cuatro temitas y pues ahora vamos a ver el quinto y vamos a hacer un trabajito sobre el sexto tema. El quinto tema es la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos. Entonces vamos a revisar un poquito, voy a compartir pantalla. Entonces hemos visto ya, como lo anunciamos hace un ratito, algunos temas ya sobre la materia en sí. Entonces ahora lo que vamos a ver es la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos. Para ello vamos a presentar unas pequeñas diapositivas. ¿Sí? Dice la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos. Bien, vamos entendiendo entonces qué es un conflicto. Un conflicto no deja de ser un problema, ¿verdad? Un conflicto no deja en ningún momento, perdón, no deja de ser un problema, ¿verdad? Es un problema de comunicación entre las partes, ¿sí? Y tenemos que entender que la escucha activa es la forma de llevar a cabo adecuadamente esta comunicación para llegar al objetivo de la resolución satisfactoria del conflicto. Esa es la escucha activa. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo hacer una escucha activa. Hay la escucha pasiva y la escucha activa. Una cosa es oír, como yo les decía en alguna clase, y otra cosa es escuchar. Entonces, decíamos que el conflicto es un problema de comunicación entre las partes. Entre dos partes hay un problema de comunicación, hay un problema de interacción, por lo cual existe un conflicto. ¿Sí? Ahora bien, la escucha activa es la forma de llevar a cabo adecuadamente esta comunicación para llegar al objetivo de la resolución satisfactoria de este conflicto. Por ello, tanto para el negociador en la negociación como para el mediador en el proceso de mediación, debe tener muy claro este concepto. O sea, el negociador y el mediador, una cosa es un proceso de negociación, ¿sí? El negociador negocia, se hace los negocios, compra y venta, ¿sí? Y el mediador es una persona que media, ¿sí? Entre dos personas. Persona o partes, ¿no? O partes, ¿sí? Entonces, tanto el negociador como el mediador debe tener muy en claro este concepto de escucha activa y saber aplicarlo para aprovechar toda su utilidad, ¿sí? Toda su utilidad. Cualquier conflicto, sea en el plano laboral o personal, no es otra cosa que un problema de comunicación entre dos o más partes. Concentrándonos en el ámbito profesional, con frecuencia se producen situaciones de desavenencias, tanto internas como externas, por culpa de la tendencia a reemplazar los datos reales. Entonces, esto es un problema entre dos partes y obviamente la situación se da, o el problema se da cuando hay una tendencia de reemplazar datos reales. ¿Qué significa reemplazar datos reales? No es nada más que obtener datos supuestos por medio de otros sensores que tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿no han visto ustedes en algún momento que entra alguien a una habitación y de buenas a primeras
este me cae mal. Ni siquiera lo ha tratado y este ya me cae mal. ¿Sí? Esta persona, no, sí parece buena gente, parece buena gente. O sea, ese es el problema que tenemos cuando tratamos de reemplazar datos reales, ¿sí? Estos son obtenidos tras establecer contacto directo con otro stakeholder. Ya vamos a ver lo que es un stakeholder, ¿sí? Y vemos aquí lo que dice, esto es por cuanto nuestros stakeholders, ya vamos a ver qué son stakeholders, escuchan nuestras ideas preconcebidas y esto trae conclusiones erróneas. Entonces la persona que está al otro lado, que está escuchándome, ¿sí? Puede escuchar o puede entender ciertas ideas personales, las cuales pueden traer conclusiones erróneas en el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque ponemos muchas veces nuestra forma de ser o nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. El hecho, por ejemplo, de que alguien le haya hecho algún problema a un amigo suyo, un buen amigo suyo, y usted sabe que esta persona y usted sabe que esta persona va a, va a llegar a su casa o va a llegar a algún lado donde usted está, ya usted ya preconcibe que esta persona es una mala persona. Y usted no sabe cuál es el trasfondo de la situación que sucedió con su compañero, con su amigo. Tal vez la persona que tuvo el problema o que tuvo se llevó la mayor parte del problema fue su amigo y no fue esta persona. Sin embargo, solamente por el hecho de hacerle daño a estas personas, o hacerle daño a su amigo, ya para usted es una mala persona. Entonces usted está preconcibiendo algo que no es real. ¿Sí? Esas son las ideas preconcebidas y eso da lugar a conclusiones erróneas que generan tensión y malentendidos por parte, ya que podrían evitarse por medio de la escucha activa. ¿Sí? ¿Qué es un stakeholder? Veamos lo que es un stakeholder. Es el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Con público me refiero a todas las personas o organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa, como ¿quiénes? Los empleados, los proveedores, los clientes, el gobierno y entre otros. Todos ellos son ¿qué? Stakeholders, ¿sí? Es todo el público de interés de la empresa, todo el público de interés de la empresa y que va a permitir su completo funcionamiento. Entonces, son todas las personas u organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de la empresa, ¿sí? Los stakeholders son todos los que están al frente mío. Mis empleados son mis stakeholders. Mis proveedores son mis stakeholders. Mis clientes son mis stakeholders. El gobierno es mi stakeholder. Y si yo no me puedo comunicar con mis stakeholders de una forma correcta, a través de una escucha activa, voy a tener muchos problemas. ¿Sí? Entonces, veamos un poquito qué es lo que pasa y por qué nosotros no podemos comunicarnos con nuestros stakeholders de forma rápida y de forma clara y concisa. Primero, puede ser la falta de tiempo, ¿sí? Eh, la falta de tiempo, la necesidad de cumplir con los objetivos corporativos o no contar un adecuado sistema para generar canales de comunicación fluidos pueden llevar a asignar a nuestro interlocutor una serie de atributos preconcebidos basados en la utilización de prejuicios. Por eso es muy importante cuando nosotros somos gerentes de talento humano o jefes de talento humano, debemos tener una buena interacción con nuestros stakeholders. ¿Por qué? Porque nosotros está el tener que contratar las personas para la empresa para la cual estamos trabajando. Entonces, vemos que por falta de tiempo muchas veces o no se tiene mucho tiempo, entonces se toma muy a la ligera y eso nos hace ver o concebir a la otra persona de una forma errónea, ¿sí? Asimismo, la importancia o la necesidad de cumplir con objetivos corporativos, ¿sí? Con objetivos corporativos y no contar con un adecuado sistema para generar canales de comunicación fluidos, entonces ahí viene los atributos preconcebidos que nosotros empezamos a crear antes de
conocer bien a la persona, conocer bien a nuestro stakeholder y obviamente no dar datos erróneos, ¿sí? Entonces, si dicho stakeholder que tenemos enfrente utiliza estos mismos códigos en relación a nosotros, lo más probable es que se conforme un círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando no hay escucha activa, hay una desconfianza que hará que cualquier intercambio de ideas sea cada vez más difícil, fomentando una relación tensa y poco eficaz, ¿sí? Una relación tensa y poco eficaz. Entonces, nos damos cuenta de que cuando no hay una escucha activa, tenemos todos estos problemas que acabamos de enumerar, ¿sí? Y la más importante, el problema más importante, ojo que puedo tomarles en una prueba. ¿Cuál es el problema más importante cuando no se aplica una escucha activa? ¿Cuál sería su respuesta? La desconfianza. La desconfianza es el problema más crítico que existe cuando no hay una escucha activa. Por eso no podemos decir, no tengo tiempo. Debe darse el tiempo para conocer a su stakeholder, para conocer a la persona que está al otro lado. Porque como dice aquí, si es que el otro viene con con los mismos códigos que los que yo voy hacia ella, esa persona va a tener una concepción errónea de lo que soy yo. Y obviamente va a haber un círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza. Yo voy a desconfiar en esta persona y esta persona va a desconfiar en mí. Y por ello, yo puedo no contratar, por ejemplo, a una persona que valga la pena pensando que realmente no vale la pena, pero a la final sí vale la pena, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a la escucha activa. Ahora veamos qué es la escucha activa. Dice que el psicólogo clínico Carlos Van Der define la escucha activa como el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite. Entonces, hasta ahí vamos estudiándole. ¿Qué es la escucha activa? Es un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. ¿Para qué? Para captar con atención la totalidad del mensaje que se emite. Hablamos de totalidad. ¿Ustedes se han jugado el teléfono dañado? Yo creo que todos hemos jugado el teléfono dañado, ¿no es cierto? Y si estuviéramos en clases presenciales, haríamos un ejemplo de lo que es el teléfono dañado. Pero si ustedes se dan cuenta, la persona que pasa en primera instancia el mensaje hacia la persona que pasa a la última instancia el mensaje, hay una distorsión total del mensaje. Por lo tanto, esto significa que no ha habido una verdadera escucha activa. Nosotros debemos captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo. Muchas veces esto es muy importante. Entonces, palabras claves aquí. Hay que captar la totalidad del mensaje, ¿sí? Debemos captar la totalidad del mensaje, ¿sí? Que se está emitiendo, interpretando el significado. Entonces aquí tenemos un correcto significado. Entonces debemos tener un correcto significado, interpretando correctamente el significado del mismo, ¿sí? A través de comunicación verbal y no verbal que realice el emisor. ¿Qué significa y por qué es muy importante la comunicación no verbal? Porque a través de la comunicación no verbal nosotros podemos entender y podemos verificar qué es lo que nos quiere decir sin palabras la otra persona. Una cosa es que nos diga, por favor, páseme un vaso de agua.
antes que con una cara fruncida me dice, oye, pásame un vaso de agua. Son dos cosas totalmente diferentes. Si bien están diciendo lo mismo, pero la una es una imposición y la otra es un petitorio. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces ahí es cuando pueden venir los problemas. En el primero tú puedes decir, perfecto, ya le paso el vaso de agua. En el segundo usted puede decir, oye, ¿cuál voz? ¿A quién le estás tratando de esa forma? Y empiezan los problemas. Aquí dice, e indicándoles mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. Entonces, el tercer punto, y muy importante, es la retroalimentación. ¿Cómo hacemos retroalimentación? Repitiendo lo que la otra persona dijo. Tal vez en otras palabras, tal vez en otros preceptos, pero dentro del mismo significado. Entonces, tres cosas importantes de la escucha activa. Hay que entender la totalidad del mensaje y darle un correcto significado al mismo, interpretándolo de manera clara y concisa, tanto lo que es verbal como lo que no es verbal. Y haciéndole ver que a través de la retroalimentación, La verdad es que a través de a ver, a través de la retroalimentación, lo que creemos hemos entendido. ¿Estamos? Esa es la escucha activa. Veamos un poquito más sobre la escucha activa en casa, en cambio. En este caso vamos a ver cómo es con los niños, con las personas que nosotros nos desenvolvemos dentro de nuestro hogar, ¿sí? La escucha activa es atenta. Esto es muy importante entender. La escucha activa es atenta y con presencia auténtica, muy importante. ¿Qué significa la presencia auténtica? La presencia auténtica es estar y escuchar. Estar y escuchar. Estás presente. Muchas veces yo en el colegio recuerdo cuando el profesor me decía, hey, Parreño, ¿estás o no estás aquí? Entonces yo siempre le contestaba, estoy aquí. ¿Y tu cabeza dónde está? Ay, sí, no sé, profe. Y se reían mis compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo era bien despistado. Para mí volar una mosca era hacerme un mundo. Yo me cogía, me ponía a ver la mosca y empezaba a hacer las guerras de las galaxias en medio del vuelo de esa mosca. Entonces, yo era muy despistado, yo era una persona que no podía concentrarse mucho. Yo he tenido siempre ese problema de concentración, pero he tratado de disminuir ese problema a través de otros factores más importantes y muy importantes, ¿no? Que existen. Eso es en forma personal. Entonces, algo que yo entendí cuando aprendí sobre la escucha activa es que la escucha activa debe ser atenta y con presencia auténtica, o sea, estar y escuchar, siempre escuchar, no oír, escuchar, entendiendo lo que me dicen, ¿sí? Lo que dicen en esta parte acá, entendiendo la totalidad del mensaje, dando un correcto significado y retroalimentando, ¿sí? Mire lo que dice acá. A medida que niños y adolescentes crecen, los padres necesitan asumir el rol de oyentes. En este caso, estamos hablando en el hogar, ¿no? ¿Sí? Pero esto se aplica también en la parte laboral, en la parte estudiantil, ¿sí? Los padres necesitan asumir el rol de oyentes. Cuando a veces papá o mamá, eso vamos a ver más adelantito, ¿sí? Bueno, eso lo vemos, mejor no lo digamos, lo vemos enseguida. Entonces, deben asumir el rol de oyentes, siempre estando prestos para escuchar lo que dice el hijo. No para aprobar, para escuchar. ¿Sí? Entonces, la tercera parte aquí dice cómo van los niños a desarrollar las destrezas de poner sus pensamientos en palabras si nadie los escucha. Igual es con el joven, cómo van los jóvenes a desarrollar las destrezas de poner sus pensamientos en palabras si nadie los escucha. Y el problema que tenemos hoy en día
tan importante para que esto no se dé, se llama los smartphones o teléfonos inteligentes, ¿sí? Hemos nosotros, no nosotros, sino hablando de los jóvenes han creado una dependencia única del smartphone, al punto de que si en algún momento le quitaran el smartphone, automáticamente el chico no sabría qué hacer, ¿sí? Y eso quita creatividad al niño y al joven. Eso quita creatividad. Y peor en estos tiempos que hemos estado en pandemia. No es que sea conspiracionista, pero todo esto está dado, o todo esto del coronavirus y todo está dado como una conspiración para destruir la familia, para destruir a los jóvenes, para destruir a los niños, para que sean más ignorantes y no alcancen el grado de conocimiento que deberían alcanzar. ¿Por qué? Porque los gobiernos saben que las masas que son incultas, las masas que son ignorantes, son muy fáciles de manipular. Entonces, a los grandes acaudalados, a las grandes empresas, a los grandes gobernantes, a las personas que llevan los países adelante, no les interesa definitivamente tener personas que, que sepan eh, discernir, que sepan tener como se dice, el razonamiento, que tengan ideas propias, que sepan argumentar, que sepan hablar, que sepan disertar, no les interesa. Porque dentro de ese grupo que se puede estar levantando, chicos que realmente sepan hablar, que realmente sean líderes, pueden estar los que pueden desgraciar sus vidas en un futuro y ellos lo saben. Yo quiero que entiendan esto, ¿sí? A los gobiernos, no me estoy metiendo en política porque no estoy diciendo ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior al anterior, ni el que viene. Yo digo a nivel mundial, ya no se llama conspiración, ya se llama imposición, porque cada vez, si ustedes se dan cuenta, nos están imponiendo aún más las vacunas, que no digo que están bien o que están mal, cada cual sabrá lo que hace, pero ya están imponiendo las vacunas. ¿Por qué? Porque ya al tía, al aquí, ya no les dejan entrar si no están con carne de vacuna, ¿verdad? Entonces, las vacunas ya empiezan a imponer las restricciones, y yo me doy cuenta y digo, bueno, qué absurdo las nuevas restricciones que hubieron para esta Navidad y este Año Nuevo. Yo creo que todos nosotros que estuvimos aquí en Lago, salimos al parque a medianoche el 31 y todos estábamos uno al ladito del otro, unos sin mascarillas, otros con mascarillas, pero todos en una sola pelotera, ¿sí? Y no podíamos ni quemar un año viejo. O sea, me parece algo inusual, inhumano e ilógico, ¿sí? Que ponga restricciones y nadie hizo caso a las restricciones. 12 de la noche todo el mundo estaba comiendo en restaurantes, todo el mundo, estábamos, porque yo también me uno al grupo, ¿no? Estábamos comiendo en restaurantes, estábamos violando las disposiciones de distanciamiento social. Es que es algo imposible cumplir. Un distanciamiento social, ¿saben lo que significa? Aislarnos unos de los otros. Y eso es lo que quiere, no solo el Estado, es lo que quieren las grandes corporaciones y las multinacionales, un nuevo orden mundial. ¿Sí? Entonces, quiero que esté muy claro eso. A través de la escucha activa, ustedes pueden eliminar perdón, ustedes pueden eliminar esto por un momento. Qué feo que es cuando tú estás hablando con alguien y ese alguien está con el celular. Dele y dele el celular. Espérame un ratito, voy a mandar un mensajito. Y empiezan. Espérame un ratito, me están llamando. Aló, sí, ya, listo, chao.
espérame. Y uno tiene que estar cortando la conversación a cada rato, ¿sí? Es lo peor que puede haber en una escucha activa. La escucha activa tiene que ser sin que haya eh, estos distractores que se llaman, ¿no? Entonces, obviamente, nos estamos dando cuenta que la escucha activa es un poquito complicado, ¿sí? Complicado ponerla en práctica. Así en la teoría, fácil. Ah, no, yo sí puedo escuchar, yo sí puedo entender, yo sí puedo captar lo que me dice la otra persona. Para mí es fácil. Pásese una hora sin el smartphone. A ver, eso quiero ver. Pase una hora sin ver sus redes sociales, ¿sí? Tal vez haya pocas personas que sí lo puedan hacer, pero hay otras personas que no lo van a poder hacer, ¿sí? Y esas personas que no lo pueden hacer son más difíciles de concretar una escucha activa. Acuérdense de eso, ¿sí? En la escucha activa hay mensajes asertivos, ¿sí? Los mensajes asertivos son en yo o en primera persona, ¿sí? Entonces es una expresión adecuada de los sentimientos. Eso es una comunicación asertiva. Vamos a ver un ejemplo del problema cuando no hay escucha activa. Miren el gráfico. El hijo comienza hablando con el papá. Le dice, papi. ¿Y qué pasa con el papá? Ahora no, hijo. Ahora no. Es la gran palabra que papá tiene en este tipo de conversaciones. Mi hijo, estoy estudiando. Mi hijo, estoy trabajando. Mi hijo, estoy haciendo eso. Es por tu bien. No te puedo atender. Es que yo tengo que sacarme y partirme el lomo para que tú puedas comer, para que tengas un futuro. ¿Qué futuro va a tener ese niño si tú no le das el tiempo para que él te pueda hablar? Segundo cuadro, papacito, vuelve a llamarle. Ahora no, hijo, tengo que salir a trabajar. Ahora no, hijo, tengo que estar haciendo esto. Ahora no, ahora no, ahora no, en todo momento, ¿sí? Ya el chico crece y empieza, papá, ahora no, hijo, ya no. Cuando el papá ya llega a la edad adulta, ¿qué pasa? Hijo, ahora no, viejo, ¿sí? Y nos damos cuenta, miren, la gran diferencia de un niño sonriente a un joven lleno de amargura. Y este joven lleno de amargura, y después si dicen, ¿por qué me tuvo que salir este así? Si yo le di estudios, si yo le di todo lo que necesitaba, yo le di el carro, yo le di todo lo que él necesitaba para que estudie, para que sea un hombre de bien, y miren cómo quedó. Y no se dan cuenta que el mismo problema se lo creó él mismo, ¿sí? El padre, por no tener una escucha activa con respecto a sus hijos. Así que si ustedes tienen hijos pequeños, por favor, empiecen a aplicar la escucha activa con sus hijos. Esto es muy importante. Darle el tiempo a los hijos para que ellos puedan expresarse y exteriorizar sus sentimientos. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, para las personas que tienen hijos. Nosotros no somos amigos. Si usted piensa que usted es amigo de su hijo, está muy errado, porque a un amigo se le trata como a uno le da la gana. En cambio, a un padre y a una madre se les honra y se les respeta, ¿sí? Yo no soy amigo de mis hijas. Sin embargo, me llevo muy bien con ellas. Jugamos básquet, conversamos, ¿sí? Somos parte del equipo de trabajo de la casa, pero no soy tu amigo. Yo le recalco siempre eso. Yo no soy ninguno de tus amigos o de tus amigas para que me vengas a tratar en la forma en que quieres tratarme. Vente disciplino, tres varazos y se fue para afuera, ¿sí? Yo todavía tengo esa política, yo todavía soy de las personas que están chapadas a la antigua. Que no, que se va, que el hijo que pobrecito, las leyes dicen que no, que si es que yo puedo, le pego a mi hijo y mi hijo me demanda, me denuncia, me meten preso. Yo se lo he dicho a mi hija. Ya pues, si es que la ley te dice eso, denúnciame, demándame. Y vamos a ver qué es lo que es de ti después. Si yo te disciplino es porque te amo, porque te quiero ver bien.
Y mis hijas no es que sean, que ve, que la pulcritud andante, pero son buenas estudiantes, ¿sí? Son personas de bien y que siguen adelante, ¿sí? Entonces, muy importante escuchar a los hijos con una escucha activa. Igual es en el trabajo, a nuestros jefes, a nuestros subordinados, a nuestros compañeros. Debemos tener una buena escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué es escuchar o qué es en sí la escucha activa? ¿Sí? Eh, la escucha activa es escuchar acogiendo lo que el otro expresa, o sea, tomando lo que el otro expresa, así no sea algo que me compete o que estoy de acuerdo. No es necesariamente estar de acuerdo. Por ejemplo, si alguien me dice que viva la revolución de las mujeres, que viva la liberación femenina, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo tengo mis motivos y mis razones. Sin embargo, si alguien viene a hablarme sobre eso, yo acojo lo que me dice. Y con todo el respeto les pongo mis puntos de vista. No me quedo callado, ¿sí? Pero lo hago sin juicios, sin juicios, ¿sí? No podemos estar por algo que hablamos o por algo que conversamos, decir, esta persona es así, esta persona es asado, esta persona es cocinado. No, la escucha activa se acoge lo que el otro expresa, no hace juicios. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de la otra persona. Si, por ejemplo, delante mío viene una persona que es gay, yo no estoy de acuerdo con que un hombre sea gay. Yo no pienso que un gay no puede transformar su vida y volver a ser hombre. Genéticamente fuimos construidos XXXY. Las personas que son XX son mujeres y las personas que son XY son varones y se acabó. Y si tú le haces a un gay una prueba de ADN, ese gay es XY, es varón, no es mujer. Por lo tanto, esto de los géneros y estas cosas, yo personalmente no comparto. Sin embargo, si alguien de esas características viene donde mí a hablar, a conversar, a departir, a exponer sus puntos de vista, ¿por qué yo tengo que prejuiciarlo? ¿Por qué yo tengo que rechazarlo? ¿Por qué yo tengo que menospreciarlo? ¿Hay alguna razón? No. ¿Sí? Yo lo acojo sin prejuicios, sin juicios, con empatía, ¿sí? Si no podría ponerme en su lugar, ¿no? Pero sí, la empatía significa ver el por qué suceden estas cosas, ¿no? Tal vez sea un chico que quiera algún consejo, que me diga, ¿sabes qué? Estoy mal por esto, por esto. ¿Cómo comenzaste en esta vida? Pasó esto, pasó lo otro. Entonces, ponerme en su lugar, ver qué difícil que es la situación por la que vive esta persona. La misma sociedad los denigra, por más que digan que hay igualdad de género, que hay muchos géneros, que sé cuánto, pero la gran mayoría de la sociedad todavía no está preparada para eso, ¿sí? Nosotros debemos ponerlos en su lugar, ¿sí? Sin emitir conclusiones anticipadas, siempre escuchando todo lo que el otro, el interlocutor, tiene que decir. Entonces, en ese momento, nosotros podemos emitir un juicio. Sin embargo, mientras no haya todos los datos sobre la mesa o todo lo que la persona nos dijo, nosotros no podemos emitir ningún tipo de conclusión anticipada. ¿Sí? Y sin interrogar. O sea, ¿y por qué pasó esto? ¿Y qué te pasó con esto? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? O sea, no, conversa, no interrogues. Perdón, ese era un error que yo cometía con mis hijas. Siempre que venían a hablar conmigo, preguntas. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué te pasó esto? ¿Y por qué estudió esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero nunca les decía, bueno, entiendo lo que te está pasando y quisiera saber qué es lo que sucede con esto. ¿Sí? Es diferente al estar preguntando el por qué, sin interrogar, ¿sí? Sin interrogar. Entonces, la escucha activa tiene varios campos, o sea, o significa escuchar acogiendo lo que el otro expresa sin juicios, con empatía,
sea, poniéndonos en el lugar del otro, sin emitir conclusiones anticipadas y sin interrogar. ¿Estamos? Es escuchar libremente y esto se logra cuando se presta atención. Qué importante es que prestemos atención a lo que se nos dice, ¿sí? Que prestemos atención a lo que se nos dice. Es muy importante. Muchas veces no le prestamos atención, ¿sí? Incluso a lo que nosotros mismos hablamos no le prestamos atención. Cuando nosotros exponemos un trabajo, no le prestamos atención. Y muchas veces hablamos cosas incoherentes por no prestar atención a lo que estamos diciendo. Si ni nosotros mismos podemos escucharnos, ¿cómo vamos a escuchar a los demás? Entonces dice aquí que es escuchar libremente y esto se logra cuando se presta atención, se abandonan los prejuicios sobre los contenidos y personas, se interpreta en forma descriptiva y no crítica, se realizan preguntas aclaratorias y se hace saber al otro que fue escuchado. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No hay preguntas? ¿Sí está claro? No, no, Miguel. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Eso es la escucha activa, ¿no? Eso es la escucha activa. ¿Qué más podríamos hablar sobre esto antes de seguir con la siguiente diapositiva? Bueno, la escucha activa es la mediación, ¿no? Estamos hablando sobre mediación. Esto es un poquito la escucha activa en el hogar, con los demás, con la familia. Vamos un poquito adelante y después vemos en la mediación. Para hacer posible una escucha activa, debemos observar, ¿sí? Observar y observar, especialmente el lenguaje no verbal, los gestos, las miradas, la voz, los movimientos, ¿sí? Y realmente eso es muy importante. Cuando nosotros realizamos una escucha activa debemos saber todo, estar escuchando y estar observando cuál es el lenguaje no verbal, qué gestos está haciendo la persona, cuáles son las miradas, cómo es la voz, cuáles son los movimientos que esta persona hace. Sí, eso es una escucha activa. Entonces eso nos va a poner en alerta de si algo está mal, algo está bien, si alguna injerencia es contra nosotros o es a favor de nosotros o es neutral, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hacer una escucha activa. Una escucha activa se hace, primero, mostrando interés. Segundo, clarificando. Tercero, parafraseando. Bueno, este es el segundo y este es el tercero. Cuarto, reflejar. Y quinto, resumir o sintetizar. Haciendo un paréntesis, chicos, antes de continuar con esto, ya subí los videos de las clases de ustedes, pueden revisarlas. El día miércoles vamos a tener una evaluación de 2 horitas, ¿sí? Entonces, espero que estén preparados con todos los videos. Este video les subo hoy día, ¿sí? Hoy día les subo este video y ya pueden estudiar, ¿no? Bien, habíamos quedado que seguimos las 2 horas seguidas, ¿no? Así era, ¿no? Sí, sí. Sí, listen. Ya, Sí. perfecto. Listo, continuemos entonces con nuestro trabajo. Entonces estábamos hablando sobre la escucha activa, ¿no es cierto? Continuemos. Entonces dice que, ¿cómo hacemos una escucha activa? Mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar y resumir o sintetizar. Vamos a ver cada uno de estos y después hacemos una lectura. Me esperan un minutito, por favor. Ok, listo. Ya estamos nuevamente. Entonces, decíamos que una escucha activa es mostrar interés. Veamos un poquito lo que es el mostrar interés. Dice que es mostrar interés para favorecer que el otro hable de forma no verbal, moviendo afirmativamente la cabeza o de forma verbal, utilizando palabras neutras que no muestren aprobación o desaprobación. Entonces, por ejemplo, mostrando interés, conversando con otra persona, preguntarle, ¿eso te pasó?
Eso es la comunicación efectiva, ¿sí? O sea, cuando alguien te dice algún problema o alguien te dice alguna situación que le haya pasado, ah, Dios, o sea, eso te pasó, ¿sí? Es un ejemplo del mostrar interés. Mostrar interés podemos mostrarlo de muchas formas, pero debemos hacer ver a la persona que nos interesa lo que ella nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Segundo, parafrasear. Consiste en repetir las ideas y los hechos básicos que nos cuentan para demostrar al emisor que estamos comprendiendo su mensaje y comprobar que la información que interpretamos es la correcta. Eso es parafrasear. Volver a repetir lo que nuestra persona, la persona que emite el mensaje, volver a repetir con la persona que emite el mensaje, ¿sí? Volver a repetir todo lo que ellos nos dicen con otras palabras, ¿sí? Para esto se utiliza el lenguaje descriptivo sin interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, entonces, si te he entendido bien, lo que me quieres decir es que, y ahí empezamos a hablar, ¿sí? Mire lo que es la comunicación efectiva y la comunicación asertiva que se llama. Entonces también. Y dice, entonces, si te he entendido bien lo que quieres decir, si te entendí bien, lo que me quieres decir es que, y ahí está, ¿sí? Miren cómo se va trabajando en el parafraseo, ¿no? 3, clasificar. Para aclarar lo dicho, obtener más información y conocer no solo el contenido, sino también el sentimiento y la demanda del emisor, ¿sí? Para ello se utiliza palabras abiertas para provocar una respuesta amplia y rica en información. Por ejemplo, ¿qué quieres decir con que tu amiga no se junta contigo? Entonces, otro ejemplo sería, ¿cómo te sientes con eso? ¿Qué quieres tú que él haga? O sea, son preguntas abiertas con las cuales usted puede hacer que la otra persona o su interlocutor hable de una forma mucho más amplia, ¿sí? Entonces, aquí está la clarificación. Para aclarar lo dicho, obtener más información y conocer no solo el contenido, sino también el sentimiento y la demanda del emisor, ¿sí? Entonces, vamos mostrando interés. Segundo, parafraseemos. Tercero, clarifiquemos. Cuarto, reflejemos. ¿Qué significa reflejar? Consiste en decir con palabras los sentimientos que hemos captado, y vamos a subrayar aquí, aunque ya está en rojo, los sentimientos que hemos captado del emisor para ayudarle a que sea más consciente de lo que siente y para mostrarle que entendemos sus sentimientos, ¿sí? Primero, preguntando al otro cómo se siente y si no sale de él, reflejarle. Por ejemplo, tengo la impresión de que te frustró que siempre te acuse, te frustra que siempre te acuse de ser el que más habla en clase. ¿Es así? Es muy diferente a estar, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Sí? Mira lo que dice. Tengo la impresión de que te frustra que siempre te acuse de ser el que más habla en clase. ¿Es así? Así es. Ahora comprendo. ¿Estamos? Eso es el reflejo, o sea, reflejar los sentimientos de la otra persona por medio de una frase que nosotros podemos decir. ¿Sí? Y por último, el resumir. El resumir consiste en agrupar la información que nos ha dado el emisor sobre el contenido, hechos y sus sentimientos. Da la oportunidad de corregir o añadir algo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo aquí. Voy a resumir lo que me has contado a ver si lo he entendido todo. Otro. Entonces, me estás diciendo que lo que ha pasado es que, y lo hablamos. ¿Sí? Esto no es solo en la parte con los hijos, aunque esto se aplica con los hijos, se aplica con los familiares, se aplica con muchas personas,
pero también se aplica en la parte laboral. Cuando usted es jefe o cuando usted llegue a ser jefe o cuando usted tenga su emprendimiento o cuando usted tenga su negocio propio, ahí usted va a poder aplicar todo esto. Y créame que si usted aplica la escucha efectiva, créame que usted va a estar muy bien con sus trabajadores. La mayor dificultad, dice aquí, es ponerse en el lugar del otro. No es conveniente estar pendiente de utilizar estas técnicas cuando algo nos impide prestar atención al otro. Ese algo que nos puede impedir se llaman distractores, ¿sí? Y esos distractores, tan comunes como el smartphone, tan comunes como el trabajo. Por ejemplo, alguna vez yo me fui a visitar a un amigo, un buen amigo que yo tengo aquí en Lago Agrio, que tiene una gran empresa. Pero mientras yo estaba sentado yendo a conversar con él, a cada rato, hermano, espérame un ratito, paga el teléfono celular. Hermano, que me llama por acá. Hermano, que voy a ver al cliente. Hermano, que voy a ver al proveedor. Hermano, que tengo que pagar. O sea, y a la final no pudimos conversar absolutamente nada. Entonces, no es conveniente utilizar todas estas técnicas cuando algo nos está impidiendo prestar atención al otro. ¿Sí? Mire lo que dice más abajo. Nunca soy más yo mismo que cuando guardo silencio y escucho, cuando dejo a un lado mi fatigosa identidad y mi propia memoria para concentrarme del todo en el acto de escuchar, de ser plenamente habitado por las experiencias y los recuerdos de otros. Lo más importante es la presencia auténtica. La presencia auténtica. Eso es lo más vital, ¿sí? La presencia auténtica. Entonces, una prueba yo puedo decir, ¿qué es lo más importante que puede darte en la escucha activa? La presencia auténtica, ¿sí? Y por último, veamos un poquito sobre el peligro de ignorar a los hijos. Muchos padres e hijos viven ignorándose a sí mismos y a veces en forma recíproca. Si ustedes se dan cuenta, a veces los hijos hablan con la mamá, pero no con el papá. O los hijos hablan con el papá, pero no con la mamá. Cualquier niño que viva en un ambiente donde se le ignore puede llevar a dejar de existir ante sí mismo y lo introduce en un estado, ¿sí?, que se llama desesperanza. ¿Y eso qué es lo que trae? Eso trae la baja autoestima. ¿Y eso qué es lo que trae? Eso trae la desconfianza. ¿Y eso qué es lo que trae? Eso trae el flagelarse a uno mismo, hacerse daño a uno mismo, porque uno sabe que no sirve para nada, que no es ignorado, ¿sí? Y eso trae sentimientos de suicidio. ¿Por qué creen ustedes que en el Japón hay un bosque? No me acuerdo cómo se llama, si alguien sabe la historia no puede contar, pero es un bosque en donde van las personas, muchos jóvenes, y allí se suicidan, ¿sí? Creo que se llama el bosque de los suicidios mismo, algo así se llama. Pero son muchos los jóvenes que van y se suicidan allá. Muchos dicen que es raro porque justo cuando están allá se suicidan, algo debe haber ahí. No es que no hay nada ahí. La verdad es que es por la situación en que los japoneses viven. Pueden ser potencias mundiales, pueden ser lo que sea, pero son personas que viven encerradas en su propio mundo y cada cual es un mundo aparte. Igual en las familias, ¿sí? Entonces eso es lo que trae la desesperanza, ¿sí? Debemos ser abiertos en la comunicación. 3 tips para ser abiertos en la comunicación. Ser honesto con los niños o con el interlocutor implica la voluntad y el deseo de decirles nuestros pensamientos y sentimientos, pero sin decirles a ellos que deben hacer, pensar o sentir, respetando los límites y el derecho que tienen de diferir y ser diferentes. Los niños tendrán la ventaja de crecer individualizándose, teniendo su propio yo. Obviamente, esto tiene que ser bajo parámetros, porque no podemos decirle, sé tú mismo y punto, pero no hay reglas,
no hay, no hay patrones que debemos seguir, eso está muy mal. Y por último, decir siempre la verdad. Siempre debe haber reglas en casa, en el trabajo, con sus trabajadores, si es que usted es un emprendedor, si es que usted es un empresario, si es que usted es un hijo, si es que usted ya es padre, siempre debe haber límites. Cuando un hijo vive sin límites, llega un momento en el que ya no le importa nada por conseguir lo que quiere conseguir y hace lo que sea por conseguirlo, y eso no está bien. ¿Sí? Llegará un momento en que si el hijo no crece con límites, si el trabajador no tiene límites, si el empresario no tiene límites, cometerá atrocidades por alcanzar u obtener lo que él quiere, ¿no? Y por último, decir siempre la verdad. Es muy importante. Por favor, la verdad ante cualquier cosa, ¿sí? Es que me da miedo de que me pase algo. Prefiera usted decir la verdad a decir una mentira y salvarse de alguna disciplina, salvarse de algo malo. ¿Por qué? Porque el mentir no nos trae nada bueno. Y no lo hablo como cristiano, no lo hablo como religioso, no lo hablo, no. El mentir nunca va a traer cosas buenas, porque siempre nos hundimos en nuestras propias mentiras y las empezamos a creer que son realidades. Y eso empieza a darnos problemas, empieza a darnos eh, mucha dificultad. ¿Sí? Y listo, con esto terminamos lo que es la escucha activa. ¿Sí? Listo. Bien. Vamos a leer, les voy a leer un poquito sobre ahora lo que es la escucha activa en la mediación. Quiero que pongan atención sobre este escrito que pude hacerlo sacando alguna información, es como un pequeño ensayo, ¿sí? Pero me gusta mucho. Primero, dice que la escucha activa sirve para entender puentes y solucionar posibles desacuerdos. Entonces, en la mediación, la escucha activa es importante porque se puede solucionar desacuerdos, ¿sí? A partir de la escucha activa es tan importante para solucionar los desacuerdos y eso es muy importante para la mediación. ¿Qué es mediar? ¿Qué es mediación? La mediación no es nada más que coger a las dos partes. Por ejemplo, hay un litigio, hay algo que tienen problemas, que tienen dificultades. Entonces, cogen a la una parte, cogen a la otra parte y hay un mediador en el centro. Este mediador tiene que tomar lo que dice la una parte, tomar lo que dice la otra parte y llegar a un consenso entre las dos partes para solucionar el problema y volver a estar en paz. Eso es la mediación. A diferencia del litigio, el litigio no es nada más que poner una demanda a otra persona y seguirle un juicio. ¿Estamos? ¿Qué hace un mediador, por ejemplo, cuando empezamos, perdón, la diferencia la diferencia entre el litigio y la mediación, entre una demanda o un juicio y la mediación, es que el juicio puede demorar años, la mediación puede demorar días, semanas u horas, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de mediar las cosas. Bien, mi jefe no me quiere pagar la liquidación con la cual, o me quiere pagar menos la liquidación con la cual yo debía haber salido. Entonces, mando o llevo a mediación por consenso de las partes. Las dos partes tienen que estar consensuadas, o sea, tienen que saber que tienen que estar de acuerdo en que van a mediar. Entonces, viene el mediador y dice, a ver, ¿cuál es su demanda? Algo así como la doctora Polo, caso cerrado. Eso es mediación. ¿Sí? Si bien no son programas reales, pero eso es una mediación. O sea, llegar a un consenso y sacar ventaja para las dos partes. Aunque en el caso de la doctora Polo muchas veces sacaba ventaja para la una, pero bueno, esa es otra cosa. Pero la mediación dice, bueno, señor fulano de tal, usted dice que le quiere pagar
$1,500 por todo el trabajo que ha hecho el señor fulano de tal. Usted, señor, dice que no le deben pagar 1,500, que le deben pagar $4,000 por esto, por esto, por esto, por esto, en base a la ley. En cambio, la otra persona dice, no, pero es que yo tengo que descontar esto, 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 esto. Total, el uno dice que tiene que pagarle 1,500 y el otro dice que tiene que pagarle 4,000. El mediador toma las partes más importantes de las dos partes, o sea, los puntos más importantes de las dos partes, y llega a una conclusión y dice, bien, no se va a pagar ni 1,500 ni 4,000, se va a pagar $2,750. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Aquí no ha pasado nada. Tiene tanto tiempo para pagar al señor los $2,700 y punto. ¿Sí? Entonces, eso es una mediación. Tratar de ganar 50-50. A veces no siempre se va a ganar 50-50, pero sí se puede ganar un buen porcentaje. Entonces, la escucha activa sirve para tener un puente y solucionar posibles desacuerdos, ya que principalmente permite ayudar a entender los intereses de la otra parte en conflicto. Aunque existen multitud de definiciones sobre este concepto, una de las más aceptadas, ¿sí? Ya lo vimos, es el de Carlos Van Der. El libro de las habilidades de comunicación afirma que el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar su significado correcto a través del comunicado verbal y no verbal que realice el emisor e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos entender. ¿Sí? Una buena gestión facilita obtener la información suficiente como para que en una fase posterior la negociación llegue a un buen puerto y se encuentre un punto de equilibrio. Una eficaz estrategia de escucha activa nos permitirá, primero, pongan atención, conocer los intereses reales de las personas que tenemos enfrente, lo que servirá para que podamos proponer soluciones que se adecúen a sus objetivos. Estar, perdón, estar en condiciones de que se nos escuche y valore en la misma medida a nosotros si nuestro interlocutor siente que ha recibido el trato que esperaba. Y tercero, generar un clima positivo, no solo para esta negociación en concreto, sino para sentar las bases de unas relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Entonces, mire lo que es la mediación y el escuchar activamente. La escucha activa nos permite conocer los intereses reales de las dos partes que están en conflicto, ¿sí? Asimismo, ellos van a estar en condiciones de escucharnos porque han recibido un buen trato por parte del interlocutor o por parte del mediador. Y tercero, generar un clima positivo para que la negociación se concrete sin ningún problema específico. ¿Sí? Entonces, esas son tres cosas que nos permite la buena escucha activa. ¿Y cómo podemos poner en práctica la escucha activa? Primero, aprender a callar para que la otra parte se sienta escuchada y valorada. Entonces, yo quiero conectar y vamos a poner aquí. Bien, vamos a ver un poquito del Open Board. Entonces, la primera parte, ¿no? El primer punto que nos dice aquí es cómo poner en práctica la escucha activa es aprender a callar. Aprender, o no, no le hagamos así, más bien hagámosle, nos vamos a demorar. Entonces, el primer punto que tenemos es aprender a callar, ¿sí? ¿Por qué aprender a callar? Para que la otra la otra parte se sienta escuchada y valorada, ¿sí? Segundo, combinar acciones verbales, perdón,
perdón, combinar acciones verbales con acciones no verbales. Usted tiene que aprender a establecer contacto visual, usar un tono de voz adecuado y amistoso, evitar interrumpir o dar consejos y no llegar nunca a usar la amenaza o la queja. Ahorita hablando de quejas, ¿cómo van con el libro? ¿Si están leyendo? De mi parte, sí. Fue todavía en la primera parte. Correcto, correcto. Me alegra que esté leyendo el libro porque es muy interesante. Muy interesante, ¿sí? Por favor, las personas que no están leyendo el libro, cojan el libro, empiecen a leer. Rato más pensado, les cojo y les tomo una evaluación flash sobre el libro y van a estar ahí asustados. Por favor, pónganse a leer el libro. Entonces decíamos que debemos combinar acciones verbales con no verbales, ¿sí? Y obviamente hacer contacto visual, siempre viendo a los ojos. Persona que no te vea a los ojos porque está mintiendo. Usar tono de voz pausado y amistoso. Evitar interrumpir o dar consejos y no llegar nunca, no llegar nunca a a la amenaza o a la queja, ¿sí? Tercero, no desconectarse mentalmente de la conversación, ¿sí? Ni utilizar un lenguaje egocentrista. O sea, cuando hablamos de un lenguaje egocentrista, hablamos de un lenguaje en el que estamos nosotros hablando del yo, el yo, el yo, es que yo esto, es que yo el otro, es que yo aquello, yo hice bien esto y por eso, y es que yo, no. Cuando conversemos con otra persona, olvidémonos del lenguaje egocentrista. O sea, hablamos del yo. Habla de otras personas, habla de otras circunstancias. No hables solamente de ti, porque nadie quiere conocer lo que tú eres. Nadie quiere conocer lo que tú haces. Todo lo que quieren es conocer, o la persona que está al otro lado quiere saber que tú le estás escuchando acerca de lo que él quiere hablarte. ¿Sí? Entonces, no desconectarse mentalmente de la conversaciones, de la conversación, de utilizar un lenguaje egocentrista. Cuarto punto sería transmitir confianza a nuestro interlocutor, procurando empatizar con respecto a sus ideas. ¿Qué significa empatizar? Crear empatía, o sea, lo que habíamos hablado, ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? Entonces vamos a transmitir confianza a nuestro interlocutor, procurando crear empatía, poniéndonos en los zapatos de él con respecto a sus ideas, ¿sí? No digo que las tomes ni las adoptes, pero sí lo que debes hacer es crear empatía, o sea, entender lo que está pasando a la persona, ¿sí? Quinto punto, comprender su punto de vista y sus inquietudes. Comprender sus puntos de vista y sus inquietudes analizando el porqué de sus conclusiones, ¿sí? ¿Por qué da sus conclusiones? O sea, comprender el punto de vista e inquietudes, pero sin empatía no podríamos comprender el punto de vista de las inquietudes. Alguna vez en un grupo estábamos conversando o sea, más bien nos presentaron unas señoritas, eh, pero bueno, ¿cómo les puedo decir? Rockera 100%, ¿sí? Y obviamente se les veía como vestidas de negro, con crucifijos invertidos, etcétera. Ustedes entienden eso.
Bueno, la verdad es que empezamos a conversar sobre los temas que ellas nos estaban exponiendo. Y las personas que estaban conmigo no tenían empatía, o sea, las rechazaban totalmente, ya querían salir volados de ahí. En cambio, yo no, o sea, la verdad es que empecé a ver, a empatizar, o sea, a hacer empatía, a ponerme en los pies de ellas por todo lo que habían pasado y decir, bueno, lo que pasa es que han tenido una vida tan difícil, tan complicada, que la única solución que tuvieron es llegar hasta este punto, ¿sí? Y al final logramos conversar, no llegamos a ninguna conclusión, pero comprendí su punto de vista, comprendí sus inquietudes y pude entender, pude comprender lo que conversamos. Ellas se dieron cuenta de que yo estaba interesado en la conversación y poco a poco fueron creando un vínculo de amistad. No comparto lo que ellas hacen, sin embargo, eh, cuando nos vemos en la calle saludamos, nos reímos, porque no son malas personas, simplemente tienen un punto de vista, pienso que es cerrado, pero tampoco puedo decirles que es así, a ellas, ¿no? Sin embargo, son puntos de vista que cada uno tiene y pues sabrá vivir con eso, ¿no? Si que por obvias circunstancias se les puede dar un poco de luz, pues en buena hora. Caso contrario, pues la amistad seguirá ahí y seguiremos adelante. Y jamás en ningún momento hubo ese rechazo, ni esa, ni quitarle de mi lado a estas personas, ¿no? Cosas que muchas personas sí lo hacen, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Comprender su punto de vista, sus inquietudes, analizando el porqué de sus conclusiones. Debemos humanizar nuestro ego, ¿sí? Humanizar nuestro ego. ¿Qué significa esto? Eh, Habrá ámbitos en los que habremos de reconocer que no tenemos razón, ¿sí? Eso es humanizar nuestro ego. No siempre tendremos la razón, ¿sí? No siempre tendremos la razón. O sea, debemos entender que no siempre vamos a tener la razón. Y como no tenemos razón, entonces, obviamente, tenemos que humanizar nuestro ego, hacerlo más humano. No siempre vamos a tener razón, ¿sí? Muy importante. Conjugar un punto de equilibrio óptimo. Punto de equilibrio entre nuestras capacidades cognitivas y empáticas, ¿sí? Punto de equilibrio entre lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y lo que las personas pueden decirnos sobre ellas, ¿no? A veces nosotros tenemos conocimiento, a veces nosotros como seres humanos conocemos algo, tal vez ustedes conozcan algo más que yo, tal vez por ahí tenga un mecánico, tal vez por ahí tenga una persona que conozca de motores mucho más que yo, y es más, lo van a ver. Por eso no quiere decir que yo eh, no acepte esa situación, ¿sí? Eso no quiere decir. Eso quiere decir que tengo un ego muy elevado y eso no está bien. Yo acepto que muchos saben más cosas que yo en muchos aspectos. Yo puedo conocer ciertas otras cosas, puedo tener destrezas en otras cosas, pero no necesariamente conocerlo todo. Entonces debemos conjugar el punto de equilibrio entre nuestras capacidades cognitivas, todo lo que nosotros conocemos y lo que sabe la otra persona, ¿sí? Y por último, propiciar un clima adecuado para la negociación, donde todos los stakeholders implicados se sientan valorados, ¿sí? Valorados. Perfecto. Ok, estamos, ¿cuántas personas? 20 conmigo. Bien, creo que no hay más. Voy a hacer una captura de pantalla para poderles tomar lista porque no, la verdad es que no,
Todavía no tengo los listados. Entonces quiero hacer una captura de pantalla para tomarles lista. ¿Sí? Préndame sus cámaras, por favor. Listo, entonces, ¿cómo les pareció esto de la escucha activa? ¿Ustedes lo han aplicado? ¿No lo han aplicado? ¿Saben algo sobre eso? ¿Es la primera vez que lo escuchan? En sí, son temas muy importantes, más que todo, y en pocas de las veces, en mi caso, sí se ha podido dar esa parte de la que te explicó. Más que todo, más creo que es en eso cuando digamos, hay una conversación y la otra persona está distraída dice, con los teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Exacto. Gracias, Elkin, por tu aporte. Sí, es muy importante entender eso, ¿no? Y más que todo, bueno, eso es algo cotidiano, realmente nos pasa a todos. A veces uno está con el celular, por ahí los hijos o las personas que quieren eh, conversar, la verdad es un poco feo y engorroso que pase esto, ¿no? Pero lo podemos aplicar, ¿no? Alexander nos dice, muy interesante, yo sí lo he aplicado, no al 100%, pero sí lo he hecho. Perfecto. Me alegro, Alexander, que lo hayas hecho. Me alegro que hayas podido aplicar este tipo de comunicación activa. Y los que no han aplicado, pues, tienen la potestad de hacerlo, ¿no? Desde ahora, no es tarde para hacerlo. Empiecen a aplicar lo que dice el libro, ¿sí? No condenes, no critiques ni te quejes, dice el libro. Los que ya están leyendo, pues ya pueden estarlo entendiendo. Apliquen cada parte del libro que están leyendo porque es importantísimo. Y segundo, apliquen la escucha activa y van a ver que sus relaciones interpersonales, las relaciones con sus hijos, las relaciones con sus esposas o esposos si es que están casados, con sus padres si es que viven con sus papás, van a mejorar 100%. Escuchen a sus padres, papá y mamá, la honra a los padres les va a traer bendición y larga vida, acuérdense de eso, ¿sí? Dígame, Lady. ¿Quiere hablar, Lady? A ver, te escuchamos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Pues, en mi parecer, Inge, esa escucha activa es muy importante y a mí me ayudado mucho y la ha ayudado a comprender también a la otra persona que uno sí los comprende y le presta atención y los apoya. Correcto. Gracias, Lady, por tu aporte. Sí, sí, es muy importante, ¿no? Entonces, apliquémoslo y hagámoslo al 100%. Nos falta todavía ver un poquito más sobre las estrategias de la escucha activa y los beneficios de la escucha activa en la empresa, ¿sí? Y con eso terminaríamos con la escucha activa. Va a haber un deber, un pequeño deber que van a presentar el próximo lunes acerca de, déjenme ver, estaba por aquí, ya se me fue. Mm, bueno, las formas creo que son las formas de intercomunicación, intercomunicable, de intercomunicarse, algo así es. Pero ya les voy a subir a Classroom para que puedan hacer el debercito. Ese deber es solamente tienen que investigar un poquito sobre algunas formas para intercomunicarse y nada más. No es tan difícil el debercito, no me presentan a mano con buenas letras y faltas de ortografía, ya saben. Sí, para el próximo lunes. Y seguiríamos el día miércoles. Acuérdense que tenemos evaluación el día miércoles, sí, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Incluso lo que ustedes hicieron, los resúmenes y todo, 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 todo. Los videos que hemos visto, todo, todo. Así que por favor, vuelvan a ver los videos, ya están subidos a Classroom, este ya lo subo ahorita y pueden revisar toda la información ahí. ¿Estamos? Listo, chicos, les dejo entonces para que sigan los 15 minutitos de receso y se vayan a las siguientes clases a las 8:40, ¿sí? Cuídense y déjenme tomar la captura. Ok, listo. Cuídense y cualquier cosa, pues estamos conversando, ¿sí? Nos vemos el día Ánimo, miércoles. Inge.
Hasta luego, Inge. Pase Hasta bien, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.